Déjenme decirle que también es una bendición estar aquí nuevamente y poder compartir con ustedes lo que el Señor tiene para nosotros como iglesia en este nuevo año. Este 2018 lo hemos querido comenzar en oración. Hemos querido decirle al Señor que entendemos que es lo primero, y eso hicimos desde ayer. Arrancamos con ese tiempo en ayuno, lo que estamos llamando campaña 21 días de oración, y lo que queremos hacer es simplemente profundizar en algo que yo estoy seguro que usted conoce. Usted está aquí, usted está asistiendo a esta iglesia desde hace tiempo, la mayoría de nosotros estamos acá desde hace tiempo, y yo sé que este es un tema que usted conoce, que usted ha escuchado, pero déjeme decirle algo, no solamente porque lo conozco un poco ya, sino porque es algo que todos sentimos así. Es un tema también que queremos conocer más, queremos profundizar más, ¿cierto? La oración para nosotros es algo importante, lo hemos entendido, no solamente nos lo han dicho, yo sé que siempre se nos dice, debemos orar. La oración es muy importante, ¿cierto? Nos dicen muchas veces eso. Lamentablemente a veces no nos dicen por qué tenemos que hacerlo o cómo tenemos que hacerlo. Y eso es importante también conocerlo, conocer para qué sirve la oración, cómo se hace. Y de entrada, permítame decirle que no me considero un experto en la materia por muchas cosas. Primero porque estamos en proceso, queremos seguir aprendiendo más de la oración y conocer más de la oración, pero algo sí le puedo decir. Que existe en el ser humano esa necesidad de querer ir más allá. Si usted lo siente, no vaya a pensar que está usted solo en eso. No vaya a pensar que, yo tengo este sentir, y yo no sé si mis hermanos de la iglesia tienen este sentir, pero déjeme decirle que es algo que está presente en todo ser humano, esa necesidad de oración. Y me escuchó bien, dije todo ser humano, no dije todo cristiano o todo religioso. En el ser humano existe una necesidad de conocer ese ser supremo, ese que nos creó, el por qué estamos acá y cómo podemos nosotros comunicarnos. Eso es una necesidad. Llámelo a usted oración, llámelo a usted rezar, llámelo a usted salah, lo que hacen los musulmanes, llámelo a usted como lo llame, porque está presente, ¿sabe? Lo dice el famoso San Agustín. ¿Usted ha escuchado de San Agustín? En los años 300 por allá, teólogo famoso, padre de mucho de lo que hoy conocemos como teología, filósofo también. Y San Agustín decía algo bien importante, creo que lo tenemos ahí en la presentación. San Agustín decía, él había llegado al entendimiento que existe un vacío espiritual en el interior de todo hombre. 300 años le tomó nada más a alguien poder conocer que eso era una realidad, que en el ser humano existe un vacío espiritual. Sabes que Dios nos creó a su imagen y semejanza, lo dice el Génesis. Nosotros somos seres humanos, pero en nosotros también está esa parte espiritual. Yo no sé, y hay que hacer esta aclaración, yo no sé cuándo pasó eso en la historia, cuando hubo este cambio en la historia de que la oración pasó a ser más una necesidad para cumplir o para llenar precisamente nuestra necesidad material, nuestra necesidad de salud, nuestra necesidad, póngale usted el término, pero lamentablemente hemos convertido la oración en eso y tenemos que ser sinceros nosotros mismos. Y la oración no es eso, la oración es el canal, es la vía de comunicación entre Dios, Padre, Creador, y nosotros, su creación. Cuando oramos fervientemente, hoy en día, lamentablemente, es porque a veces necesitamos algo y somos más dados a la oración cuando estamos pasando por esos procesos difíciles o cuando hay una necesidad en nuestras vidas. Pero cuando todo va bien, cuando no hay ninguna cosa que nos estorbe o nos incomode, lamentablemente la oración no está tan presente como debería. Y es una realidad. Todo lo que le estoy diciendo, por favor no vaya a sentir que estoy hablando de usted en particular. Es una realidad que existe en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? David Platt es el presidente de la Junta Misionera Internacional, una de las organizaciones misioneras más grandes o la más grande que tenemos en el mundo. Y David Platt dice, el propósito principal de la oración no es obtener algo, sino estar con alguien. Y no hemos entendido eso. Todavía en nuestra mente se nos ha enseñado, nuestra tradición, nuestra costumbre, es que oramos para buscar algo, no para estar con alguien.
Y yo no sé si usted piensa igual que yo, pero yo no sé qué clase de relación pudiéramos tener nosotros con Dios si decimos que somos cristianos, si decimos que conocemos a Jesús, que le seguimos o incluso que le servimos a Jesús, pero no pasamos tiempo con Él. No tomamos tiempo para orar, para conversar, para hablar con nuestro Dios. Yo no sé qué clase de relación sería esa. Lamentablemente eso es lo que hacemos hoy en día. Necesitamos orar. Pero necesitamos hacerlo correctamente, ¿saben? Necesitamos hacerlo correctamente, necesitamos entender qué significa esto de orar. Y estoy seguro que también usted ha podido quizás leer algunos libros o algunos artículos, ha visto por ahí algo en el internet sobre la oración y conoce bastante de esto. Yo mismo lo hago, tengo un libro aquí que me ha llamado mucho la atención, una cita en el altar, no estoy haciendo ninguna publicidad. Lo que sí le quiero decir con esto es que conozco al autor. El autor es un pastor en Venezuela, pastor de una de las iglesias más grandes pentecostales que tenemos allá en Venezuela, y es una bendición poder contar con un libro como ese que nos ayude. Recuérdense que yo siempre le he dicho que cuando usted vaya a buscar algo, sea en el internet, sea algún libro, no solamente lo que le dice es importante, sino conozca al que lo hizo, al que está haciendo eso. Eso es muy importante también hacerlo, porque a veces alguien puede decir algo muy interesante, pero su testimonio quizás no es el correcto, o la manera de vivir no es la correcta, y eso es importante que lo hagamos. Pero les tengo algo quizás que podemos confiar y que podemos conocer de primera mano este asunto de la oración de una mejor manera. Se llama Jesús. Así que si vamos a buscar algo de la oración, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a lo que Jesús mismo nos dijo que es la oración y a qué se refiere y cómo se hace y el por qué se hace. Así que yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a buscar el Evangelio según Mateo. Esto pasa cuando uno tiene 3 semanas sin parar hacer un púlpito y hablar tanto así. La voz tiene que volver a calentar y otra vez a llegar. Mateo, estamos en el Evangelio según Mateo, capítulo 6. Le voy a pedir que cuando no me vea aquí, esté orando por mí, porque hoy me toca por partida doble, ¿sabes? Salgo de aquí, me voy para la Iglesia Bautista Emanuel de Toronto a predicar. Así que si no me ve, porque salí corriendo para allá para llegar a tiempo. Usted sabe que el pastor Francisco Blar, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel de Toronto, acaba de ser operado. Y los pastores estamos apoyando a cubrir. Ya los domingos pasados le tocó al pastor Henry y a otro pastor. Hoy me corresponde a mí. Así que vamos a hacer hoy de la oración un día de teoría y práctica. Cuando no me vea, usted va a estar orando por mí para que pueda tener voz allá y poder predicar. Mateo capítulo 6. Y vamos a estar leyendo los versículos 5 al 15. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Nos dice de la siguiente manera: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Vamos a ver.
Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias porque podemos no solamente experimentarla, sentirla, Señor, sino podemos conocer que tú estás aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos das de venir delante de ti, alabarte, adorarte, como lo hicimos con nuestros cantos. Padre, ahora queremos escuchar tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Habla, Señor, de la manera en que tú ya lo has determinado hacer. Y permítenos conocer lo que tienes para nosotros hoy. Nos ponemos en tus manos, Señor, y una vez más te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver si esto puede ayudar un poquito. Hoy he titulado la prédica La necesidad de la oración. La necesidad de la oración. Y déjeme decirle algo, hemos escuchado muchas veces, yo sé que usted lo ha escuchado, la oración cambia las cosas. ¿Cierto que hemos escuchado eso? Eso es una realidad, eso es una verdad. Pero déjeme decirle que eso es una verdad que comienza solo cuando la oración nos cambia a nosotros primero. La oración cambia las cosas, créanme, es así, yo lo creo. Pero es porque la oración primero nos cambia a nosotros. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver que existe una necesidad en la oración, como lo decía San Agustín. Existe en todo ser humano un vacío espiritual y el mismo Jesús nos dice cómo debemos hacer de la oración ese canal, ese instrumento para llenar ese vacío. Y vamos a ver 3 puntos. Jesús nos dice cómo no debemos hacerlo. En el pasaje que acabamos de ver vamos a leer y vamos a ver que Él nos dice cómo no debemos hacerlo. Pero Él nos dice también cómo debemos hacerlo. Él no solamente nos dice cómo no, sino nos dice cómo debemos hacerlo. Y lo mejor de todo es que nos da un modelo de oración. Jesús nos da un modelo de oración. Y el primer punto dice cómo no debemos hacerlo. ¿Cómo no debemos hacerlo? Jesús está hablando de un grupo bien particular. Acuérdense que ya lo hemos dicho varias veces, cada evangelio está escrito a una audiencia en particular. Eso no significa que no nos hable a nosotros hoy, pero tenemos que conocer a quién fue escrito ese evangelio. Mateo, lo hemos dicho antes, Mateo fue escrito a los judíos de aquella época, los que pudiéramos llamar los religiosos, los que conocían que venía un Mesías, los que sabían que el Señor estaba por venir. Muchos de ellos no pensaban que este Jesús era ese, pero ellos sabían que venía. Y Jesús comienza diciendo, hablándole a este grupo en particular, y comienza usando un calificativo bien fuerte. Usted lo ve ahí en el versículo que leímos, versículo 5. Dice que no solamente les encanta hacerlo de una manera bien particular, otras versiones dicen que les gusta, que les aman hacerlo así en público. ¿Y cómo los llaman? Les dice hipócritas. Y esa palabra hipócritas usted la lee en cualquier traducción de la Biblia. Hipócritas. Hipócritas. Entonces no dice que no lo debemos de hacer de una manera determinada. ¿Pero por qué está diciendo eso? Jesús está atacando directamente la actitud de nuestro corazón en cuanto a la oración. Él no está diciendo que está mal pararse aquí en público y empezar a orar. Si así fuera en la iglesia, créanme que no lo haríamos. Él no está diciendo nada de eso. Él está diciendo que la actitud que nos mueve a orar de una manera determinada tenemos que cuidarla y tenemos que ver por qué estamos ahí parados haciéndolo como lo hacemos. Muchas veces usamos la oración, y lo dijimos en un principio, para satisfacer un deseo personal. Sea que ese deseo personal es una necesidad, o sea que ese deseo personal es precisamente estar ahí parado para que todos me vean. Y él sigue diciendo en el versículo 5, usted lo lee, ¿qué pasa? Ellos obtienen su recompensa. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Son elogiados, son alabados. ¡Wow! Tremendo orador. Yo voy a ir para donde él para que ore. ¿Cierto?
Pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que conocer cuál es la actitud de nuestro corazón. En este libro que le acabo de decir, el pastor Néstor Blanco dice lo siguiente, lo puede leer ahí en la presentación. Sería insensato que siguiéramos pensando que la oración se resume en una actividad en la cual el todopoderoso Dios de los cielos está a nuestra disposición para concedernos todo lo que deseamos. Sería insensato de nuestra parte pensar eso, ¿saben? Que yo puedo orar, y permítame decirlo y me disculpa, que yo puedo declarar, que yo puedo decir y el Señor va a hacer. Dios Todopoderoso, el Creador, Él va a hacer lo que yo diga, porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo declaro. Y eso no funciona así. Si la oración tiene un propósito fundamental, lo dijimos anteriormente, es precisamente llenar ese vacío espiritual, es precisamente que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Por eso Jesús no solamente dice, cuando ustedes oren no lo hagan de la siguiente manera. Él va a decir cómo hacerlo, pero Él comienza diciendo, no lo hagan de la siguiente manera, no sean como los hipócritas que hacen esto. Y después en el versículo 7 dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable. Me gusta como lo dice la nueva traducción viviente. No uses vanas repeticiones, dice otra traducción de la Biblia. No parlotees. Si no saben lo que es parlotear, en inglés usan la palabra babble. Y si no saben qué es esa palabra babble, por ahí viene una palabra que se llama balbucear, que la hemos traducido nosotros al español. Pero para ser más exacto lo que estoy diciendo, cuando estaba pensando en esto, me llegó a la mente a un personaje que de seguro usted conoce, y muy famoso él, se llama Cantinflas. ¿Usted lo conoce? Y usted sabe que Cantinflas tenía una virtud muy particular, muy especial. Él podía hablar media hora, 1 hora, 2 horas y no decir nada. ¿Se acuerda? Y uno veía el show de 1 hora y él no decía nada. Cuando decía cosas las decía también, pero en muchas oportunidades, la mayoría de las oportunidades él se paraba ahí y hablaba y hablaba y hablaba y no decía absolutamente nada. Una nueva traducción viviente, más aún de la versión que estamos leyendo, sería: no te pares ahí, no digas tantas cantinfladas. Algo así más o menos pudiera decir, porque se hizo tan famoso que ahora cuando uno dice cantinflada ya no sabe lo que le están diciendo a uno. Pero eso más o menos es lo que significa. Debemos dejar a un lado esto de hablar, estas palabras tan bonitas, palabras que hemos aprendido en nuestras iglesias cristianas, que wow, que nos hacen sentir que estamos orando. ¿Y sabe qué? Lo dice Jesús, no diga que no piense que lo estoy diciendo yo. Y no estamos diciendo nada, estamos parloteando, estamos diciendo palabras sin sentido. Y de esa manera nos dice el Señor que no debemos hacer. No es pararnos ahí y decir vanas repeticiones. Ay, esta oración es muy bonita y la digo y la digo y la digo. O estas palabras que me aprendí en los 5 años que llevo yendo a la iglesia son tan bonitas y las digo y las digo. No debemos hacerlo así. Entonces, cuando entendamos que existe una necesidad de la oración, que eso es lo que estamos viendo en esta tarde, tenemos necesidad de la oración, debemos entender cómo no debemos hacerlo. Y Jesús es bien claro. Cuando comienza precisamente hablando de la oración, desde el versículo 5, desde el comienzo, él comienza diciendo: cuando ores, no hagas lo siguiente. Entonces nos dice cómo lo debemos hacer. Lo interesante es que él después continúa y nos dice cómo debemos hacerlo, y ese es nuestro segundo punto. En el versículo 6 leemos: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo privado. Pero tú, y qué interesante esto, escúcheme, está en la palabra, pero escucha lo que Jesús dice. Pero tú, cuando ores, y permítame darle la primera enseñanza que nos da Jesús cómo debemos hacerlo. ¿Sabe cómo debemos hacerlo? Haciendo. Pero tú, cuando ores, no es pero tú cuando empieces a pensar en que debes orar, o pero tú en esa preparación, no. Pero tú, cuando ores, lo vas a hacer de la siguiente manera. Y es interesante porque yo he escuchado a muchos decir: pero es que yo no sé orar. No, pero es que a mí me cuesta. Ok, eso está bien. Aprendemos, no nacimos aprendidos en eso. Me cuesta. Y cuando viene la pregunta: ay, cuando oras, ¿cómo oras? No, es que yo no oro. Ok, posiblemente por ahí está el problema. Porque Jesús nos está diciendo cómo hacerlo. Y Él nos está diciendo que nosotros, cuando oremos,
Tenemos que orar. ¿Se acuerda que le he dicho muchas veces en otros ejemplos? Si usted quiere aprender a nadar, ¿cómo va a hacer? Nadando. Usted puede ir a clases de natación, usted puede leerse muchos libros y ver en Google cómo se nada. Pero si usted no se mete en el agua, ¿cierto? Se aprende a nadar nadando. ¿Sabe cómo se aprende a orar? Orando. Entonces tú, Jesús nos dice, tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta. Y tenemos que entender el contexto de lo que Jesús nos está diciendo ahí precisamente que debemos hacer. Cuando ores, apártate a solas y cierra la puerta. Apártate a solas, Jesús nos está diciendo que nuestras oraciones solamente deben suceder en un lugar privado donde nadie nos puede ver y que tenemos que estar en un lugar. No, apártate a solas significa literalmente busca un lugar conveniente para que lo hagas. Si usted tiene 2 hijos y uno de ellos acaba de nacer hace poco, usted dice, bueno, ya que me voy a parar a las 3 de la mañana para darle comida. No, no funciona. Créame, no funciona. No, yo voy ahora en el carro cuando estoy en el tráfico. No funciona. Porque se le va a atravesar a alguien y si es como yo, lo va a distraer bastante. Y en vez de orar, usted te va a decir otras cosas que no debe quizás. No funciona. Apártate a solas. Apártate a solas. Y ten un tiempo. Si apartarte a solas significa estar en tu casa, aunque tengas 4 hijos, pero que todos sepan que tú estás ahí apartado a solas. Que si es en el trabajo, en tu hora del almuerzo, que todos sepan que tú estás ahí haciendo algo porque estás apartado a solas. Por eso Jesús dice, apártate a solas y cierra la puerta. No solamente apártate a solas, cierra la puerta. Y déjeme volverle a decir una nueva traducción viviente, y no vaya a pensar que estoy trabajando en una nueva versión de la Biblia. Pero si hubiera otra nueva traducción viviente de la Biblia, la más nueva traducción viviente, en vez de decir apártate a solas y cierra la puerta, dijera apártate a solas y apaga el teléfono, apaga la tablet, la computadora, la música, bájale la música. Eso es lo que dijera la nueva traducción, la más nueva traducción viviente. Es apártate a solas y cierra la puerta, busca el lugar. No, pero es que yo no me puedo conectar con el Señor en ese momento que estoy orando. Apártate a solas y cierra la puerta. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando ores, y esa es la primera, y diríamos la más resaltante de las recomendaciones de Jesús. ¿Cómo debemos hacerlo? Orando. Cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta. No te distraigas. Ten el tiempo con el Señor. El cuarto día. Si vieron la película, saben lo que se refiere. Ayer estábamos en el tiempo de ayuno y tuvimos un momento especial orando y alguien por ahí hizo mención de que es un tiempo especial para estar a solas con el Señor y recordamos el Salmo 46, versículo, no me acuerdo cuál versículo, pero el Salmo 46 y nos dice, está quieto y conoce que yo soy el Señor. No, pero yo quiero conocer cómo es el Señor y estoy haciendo y me estoy moviendo y voy para la iglesia y voy a ayudar en esto. Está quieto. Apártate a solas, cierra la puerta y ora, y ora. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo? El Señor no solamente nos dice para que nosotros podamos trabajar en esa necesidad de oración que tenemos. Si usted no la está sintiendo, quizás usted sale de aquí hoy pensando que bueno, que no soy solamente yo solo el que se entienda esa necesidad de oración. Pero si usted está sintiendo que quizás no hay una necesidad de oración, no sienta eso, porque la hay. Lo que hay es que trabajar. Tenemos necesidad de oración. Y el Señor quiere trabajar con nosotros esa necesidad de oración. ¿Cómo? Enseñando cómo no debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Lo más hermoso es que el mismo Señor Jesús nos deja un modelo de oración. Y eso es lo que hemos llamado nosotros el Padre Nuestro. Es un modelo de oración. Jesús cuando dijo, lo dice el versículo 9, si no me equivoco, ustedes deben orar así. Cuando Jesús dijo eso, Él nos dijo, cuando oren, esto es lo que deben decir. No, ustedes deben orar de la siguiente manera. Y nos dejó entonces un modelo de oración. No una oración en sí misma, para que sea repetida de una y otra vez. No está nada de mal eso. No solamente si usted quiere aprenderse ese pasaje de la Biblia, sino muchos otros. Es muy bueno aprenderse porciones de la Biblia de memoria. Pero no para eso. Porque si no, unos versículos antes no nos dijera, entonces no te pares ahí y uses vanas repeticiones.
Él no nos está diciendo, esta es la oración que deben hacer. No, Él nos está diciendo, este es un modelo de usted para que usted pueda usar un bosquejo que nos muestra precisamente los elementos que deben estar presentes en una oración. No es a mediodía y a las 6 de la tarde y en la mañana no es Señor, bendice esta comida, gracias, amén. Y después en la noche, Señor, bendice mi sueño, gracias, amén. Y después en la mañana, gracias, Señor, porque me desperté, amén. No es eso, es un bosquejo que nos da claramente pasos y que nos da claramente los elementos que deben estar presentes en toda oración, en toda oración. Y comienza diciendo, ¿cómo comienza diciendo? Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Dios es nuestro Padre, pero no se nos puede olvidar que Dios es el todopoderoso Creador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santo. Él es nuestro Padre, y usted puede hablar como usted habla con su Padre terrenal. Él es su Padre, créalo, pero no se le olvide también que Él es el Dios todopoderoso. Y cuando usted hable con Él, por más confianza que usted pueda tener con Él, recuerde que Él es Dios, el todopoderoso, el santo Dios que está allá en el cielo. ¿Y qué sigue diciendo? Dice que tu reino venga pronto. Cuando nosotros oramos debemos orar no solo con el conocimiento, ¿sabe? Sino con la esperanza de que su reino viene pronto. Con la convicción de que estamos orándole a Dios que está en el cielo, pero que pronto va a venir y estar con nosotros. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Nosotros no solamente debemos reconocer que Dios hace su voluntad, sino que Dios puede hacer su voluntad allá, acá, en todos lados, en usted, en mí. Y usted debe pedirlo, ¿sabe? Usted debe decirlo. No es que Dios no lo va a hacer si usted no lo dice, pero usted debe reconocerlo. Que se cumpla tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el alimento que necesitamos y tiene la misma connotación de que se cumpla su voluntad en el cielo. Nuestra dependencia por Dios debe estar presente. El alimento, el sustento diario, ¿sabe? No viene de su trabajo, viene del trabajo que le dio Dios, viene de Dios. El sustento diario, dánoslo hoy. Gracias por mi trabajo, gracias por esto que tengo, que tú me has dado. Reconocer que su voluntad es hecha y que Él es nuestro proveedor y nos da todo lo que necesitamos. Y llegamos después a una parte que poco nos gusta, no solamente escuchar, sino decir. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos al que nos ha ofendido. Queremos el perdón de Dios, ¿verdad? Pero ahí en el Padre nuestro el Señor nos dejó claro que debemos pedir por su perdón, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una relación que estamos estableciendo. Y termina diciendo, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Otra traducción dice, no nos dejes caer, no nos metas en tentación. Y sabes, es importante saber que no es Jesús el que nos lleva a la tentación. No es Jesús el que nos agarra y nos mete en la tentación. No, pero Jesús sí permite que en nuestro libre albedrío nuestros pasos caminen hacia la tentación. Y tenemos que pedir su protección cada vez que oremos. Señor, guárdanos, líbranos de la tentación. No permitas que nuestros pasos tropiecen y caminen hacia. Algunas traducciones lo hacen, algunas no, pero terminan diciendo porque tuyo es el poder, la gloria, el reino por los siglos de los siglos. Y hay que reconocer nuevamente y una vez más para terminar que suyo es el poder, la gloria y el reino. Y es un modelo, un modelo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde al finalizar del servicio. Los ujieres, por favor no se vayan, los ujieres le van a dar exactamente lo que yo le acabo de compartir ahorita. Usted llévese ese papel y léalo en su casa, y léalo, y léalo, y léalo, porque esto es un modelo. Dios nos dejó en su manual, en el manual que Él hizo para nosotros entender cómo debemos vivir a diario. Nos dejó un modelo de cómo debemos orar, y debemos entender ese modelo para que nuestra oración, para que nuestra relación con Dios sea lo efectiva, lo eficaz que puede y debe ser. Y necesitamos conocer ese modelo, así que yo le pido a los ujieres al finalizar el servicio que le entregue a cada quien este bosquejo que le acabo de compartir de lo que representa este modelo de oración. Un gran modelo de oración, un gran modelo de oración.
Porque el Señor no solamente nos dijo o nos mostró, ¿sabe? Usted sabe por qué vino la pregunta de los discípulos. Porque los discípulos lo veían. Los discípulos que estuvieron con Jesús 3 años veían que Jesús buscaba tiempo para orar. Jesús no fue que desde el principio empezó a decirle: ok, discípulos, ¿saben que tenemos que hacer de la oración algo importante? No, Él lo hacía. Y los discípulos, viendo eso, llegaron a un punto de decirle: Señor, enséñanos a orar. Y nosotros necesitamos aprender a orar, y especialmente, no porque estamos, y permítame decirle esto para ya ir concluyendo en esta tarde, no porque estamos en esta campaña de oración, no porque en esta iglesia queremos hacer de la oración algo importante y usted sabe que a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche estamos orando. No por eso, sino porque Dios, Jesús, quiere relacionarse con usted, quiere relacionarse conmigo de una manera íntima, personal. Y eso solo se puede conseguir a través de la oración. Pero pastor, yo no entiendo cómo yo puedo hacer para que mi relación, bueno, déjeme decírselo de una vez, ore. Y aproveche estos tiempos que estamos teniendo, esta campaña de oración. Ayer hablamos de algo parecido sobre el ayuno, hablamos de lo que eso representa para nuestra vida. Y aproveche este tiempo en lo que estamos, intencionalmente nos estamos uniendo. 21 días para orar juntos. ¿Vamos a dejar de orar después de 21 días? Por supuesto que no. La oración no va a ser tan importante, por supuesto que no. Pero si podemos hacer de estos 21 días algo intencional en nuestra vida, déjeme decirle que va a pasar en el día 22. Usted se va a levantar y va a orar. ¿Y sabe qué va a pasar el día 23? El 24. Necesitamos ser intencionales en eso, que el Señor Jesús directamente nos dice cómo no debemos hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo? Nos da el modelo de oración. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe, Él lo vivió. Él fue testimonio de eso, de la necesidad que tenemos de orar. Así que no piense que usted y yo, que somos menos de Jesús, que Jesús o algo por el estilo. Si Jesús tenía necesidad de orar, ¿cuánto más usted y yo? Tenemos necesidad de orar, tenemos necesidad de buscar a Dios en oración y tener comunión con Él, una comunión tan íntima y tan personal, que en los momentos de su vida que usted tenga problemas, y déjeme decirle algo, en los momentos también en que usted esté tan contento porque han sucedido cosas buenas, Dios va a estar ahí presente con usted. Dios va a estar ahí a su lado. Usted no va a tener que invertir primero una gran cantidad de tiempo buscando conectarse con el Señor, porque tiene tanto tiempo, para entonces después. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere acercarse a Dios y tener comunión con Él. Quiere hacer del 2018 ese año. Estamos en el segundo domingo del año y este es un buen tiempo para nosotros comenzar y decir: Señor, que en este 2018 yo pueda leer tu palabra o una porción de ella, o quiero leer los evangelios, o quiero conocer más sobre la oración, pero sabe que todo eso es importante, pero sabe que busque al Señor en oración. ¿Y sabe qué va a pasar cuando usted lo haga? Él va a ser hallado, porque usted no lo dice su palabra. Usted lo va a hallar. Él se va a dejar.